Damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por lo que estamos siendo testigos. Hemos alabado tu nombre, te hemos cantado. Pero ahora queremos, Señor, que nos hables al corazón. Que este tiempo que nos resta podamos aprovecharlo al máximo y que salgamos edificados por medio de tu palabra. Espíritu Santo, invoco tu presencia, invoco tu ayuda. Háblanos, háblanos, Espíritu Santo, y abra nuestra mente para entender su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, a la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Estamos hablando sobre el tema que el Evangelio de Jesús nos da esperanza. El Evangelio de Jesús nos da esperanza. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando hablamos, hermanos, de la esperanza, como el Evangelio de Jesús da esperanza, es una esperanza, dice acá en el versículo 13, bienaventurada, aguardando la bienaventuranza, la esperanza bienaventurada. Ahora, cuando hablamos nosotros de esperanza, ¿esperanza a qué? Si le puede bajar a este monitor, hermanito, por favor, se lo voy a agradecer un poquito, le baja un poquito. ¿Esperanza de qué? Bueno, según el capítulo 1, en el versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna. Esa es la esperanza nuestra, que tenemos una vida eterna, porque hay el castigo eterno. Y algunas personas van a ir al castigo eterno, pero otros vamos a ir a la vida eterna con Cristo Jesús. Y esta es nuestra esperanza, que al pasar de esta tierra nosotros vamos con Cristo Jesús para siempre. Y por eso es bienaventurada esta esperanza. Nos ayuda a poder enfrentar mejor la muerte, sabiendo que un día vamos a morir, vamos a dejar este cuerpo, todos, de alguna manera, por más ejercicios que hagamos, por más dietas, por más vitaminas, multivitaminas, inyecciones, lo que sea, vamos a tener esa experiencia con la muerte. Pero en ese momento, cuando venga el que tiene esperanza, va a poder enfrentar mejor ese momento que aquel que no la tiene. Es lo que dijo Pablo a los hermanos allá en Tesalónica, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, esta esperanza tiene su base en la gracia de Dios, decíamos. En el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios, así comienza, la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Y hay algunas cosas que nosotros tenemos de entender en cuanto a la gracia de Dios. En primer lugar, decíamos que se ha manifestado para salvación, es decir, para esa vida eterna. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, por méritos propios, por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es por la gracia, el favor inmerecido de Dios para con nosotros. Pero en segundo lugar, hemos de entender en cuanto a la gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así dice el versículo
11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gracias a Dios, no exclusivamente al grupo de Israel, o a un grupo étnico, a una nación específica, a los pobres o a los ricos. No, esta gracia que se ha manifestado para salvación es una salvación que todas las personas pueden accesar. Toda persona puede tener la vida eterna si así lo desea. Y todo por la gracia de Dios. No importa lo que haya hecho. No importa sus faltas, sus iniquidades, sus pecados, por más sucios, por más negros que sean. Pero si viene arrepentido al Señor Jesucristo y pone su fe en Él, esta persona tiene la vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que pasará de muerte a vida, dice la palabra del Señor. Y en tercer lugar, es una gracia que nos enseña. Dice el versículo 12, enseñándoos. Es una gracia que nos enseña. Esta palabra enseñándoos, enseñar es disciplinar. Disciplinar, pero no en el sentido de castigo, ¿verdad? Sino de ser disciplinados para aprender. El gran problema de los estudiantes es que no son disciplinados para aprender. No tienen un esquema de estudio, una disciplina de estudio. El que sale adelante con buenas notas y aprovecha es porque tiene disciplina de estudio. No tiene nada que ver con esto que se llama materia gris. ¿Por qué? Porque todos la tenemos. Todos tenemos un nivel de coeficiente de un cerebro impresionante. No lo desarrollamos. Ese es el problema. Pero sí tiene todo lo necesario. Lo que necesita es la disciplina para aprender. Eso es todo. Esa es la clave. Disciplina para aprender. Todos somos capaces de poder aprender. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿En qué áreas necesitamos tener disciplina? Nosotros, ser disciplinados. En primer lugar, para renunciar a la impiedad. Dice en el versículo 12, enseñándoos que renunciando a la impiedad. Ahí nos quedamos nosotros en este estudio. El domingo no pasado, sino el anterior. Hemos de tomar la decisión de una vez y para siempre. Renunciando, es esa frase. Una decisión una vez y para siempre de no hacer lo malo, de no vivir en el pecado, de no andar en la perversidad. Muchos creyentes recibimos a Jesús como nuestro Salvador, pero todavía no han tomado la decisión de renunciar al pecado, a la iniquidad. ¿Y cuándo es que logramos esto? Decíamos, en el bautismo. Porque el bautismo es un tipo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso dice, sepultado con Cristo, resucitado para una vida nueva. ¿Y en qué consiste la vida nueva? Bueno, antes de Cristo Jesús, entonces nosotros estábamos caminando en desobediencia, haciendo lo que nosotros queríamos hacer. Aun cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, seguimos viviendo un cristianismo a nuestra manera. Cuando yo entiendo qué es lo que hice en el bautismo, ahora la nueva vida consiste en que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora Jesús no solo es mi Señor, sino que mi Salvador, sino que Jesús es mi Señor. Y voy a obedecer a mi Señor. Y toda mi vida se va a caracterizar por la obediencia al Señor Jesucristo. He renunciado al pecado. He muerto al pecado. Por eso dice Pablo a los romanos, consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Pero también, en segundo lugar, tenemos que ser disciplinados para renunciar a los deseos mundanos. Vea lo que dice el versículo 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, los deseos del mundo,
la corriente de este mundo, mi hermano, es de renunciar al mundo. Vamos a ver un versículo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, no es el Evangelio según San Juan, sino la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15. Dice la palabra del Señor de esta manera. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Fíjese lo que nos dice. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amemos al mundo. Y todo lo que hay en el mundo, ¿qué es? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En eso consiste lo que es la corriente de este mundo. Satisfacer su carne, su vista y también la vanagloria. Son tres dardos del diablo que siempre ha puesto a funcionar y le ha dado muy buenos resultados. En Santiago, más adelante, más atrás, Santiago, capítulo 4, en el versículo 4, vea usted lo que dice la palabra del Señor, y aquí el hermano de Jesús está ministrando y dice en Santiago, capítulo 4, en el versículo 4, de la siguiente manera: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El mundo, ¿qué es el mundo, mi hermano? ¿Qué entendemos por las corrientes de este mundo? Todo lo que el mundo tiene. En una ocasión estaba trabajando yo en un gimnasio y llegó un joven. La mamá, la abuela llegó también. Un muchacho muy ejemplar, muy callado, hacía sus ejercicios. Cuando uno conversaba con él, muy respetuoso. Y me decía la abuela, estoy preocupado por él. Me decía, viera, me decía, tenía una novia aquí, me dice. Y se vino por ella, por esta muchacha, se vino a los Estados Unidos, este muchacho, me dijo. Allá en los Estados Unidos, estaba en una iglesia, estaba estudiando para pastor. Y la iglesia le estaba ayudando con sus papeleos para poder arreglarle todos sus papeles, ¿verdad? Y ser ciudadano. Entonces todo le estaba ayudando. Y deja todo eso, mi hermano, por venirse aquí con la muchacha. Bueno, el asunto es largo, pero en una ocasión hablando con él, porque ella me decía, hable con él, me decía. Entonces en lo que yo le entrenaba también, ¿verdad? Comenzamos a hablar y él me dijo algo muy interesante. Yo, me dice, para la iglesia, una iglesia evangélica, con mi mamá. Era un muchacho que, involucrado en la iglesia, llegaba a mis cultos. Y fíjese que en el colegio había un amigo que me invitaba a ir un sábado a un lugar. Vamos a un lugar, me decía. No, le decía yo. Vamos, era un nightclub. Vamos, no, yo no. Y fíjese, me dice que como este muchacho tanto insistía, pues un sábado fuimos. Yo nunca había bebido, nunca. Llegamos, nos sentamos y llegó una muchacha por ahí. Y dijo, ¿qué van a querer? Y este compañero dijo, denos 3 cervezas. No, ¿me puede traer una leche a mí? Le dijo, no, aquí cerveza, aquí no hay leche, no es lechería. Ah, pues 3 cervezas. Desde ese día ya no salí.
ya no salí. Sábado tras sábado, fines de semana tras fines de semana, y ahí estuve involucrado en ese mundo. Y yo le dije, fíjese, le digo yo, que perdóneme, yo tuve un padre que fue alcohólico por 28 años y hablábamos con él como un amigo. Y él lo que me decía, yo nunca he bebido, le dije, nunca, yo no sé qué es. Una copita de guaro, yo no sé qué es. Un sorbo de cerveza, no sé qué es. No sé qué es. Pero él me decía una cosa, le decía yo. Mira, Fidel me decía, si tomas una vasada de horchata, por muy la vas a hacer rica, hombre, deliciosa, más si está bien heladita, me decía. Si probas una cerveza, no, hombre, ese es amargo, hombre, me decía. Eso no te va a bajar. Es horrible. Vos, me decía, para vos, eso es horrible, para vos, me decía. Hermano, le dije yo, si usted nunca había bebido y probó por primera vez la cerveza, me imagino que debe ser horrible. Y me dice, no es tanto la cerveza, era el ambiente, la corriente de este mundo, el ambiente, las amistades, los amigos, las muchachas, el pasar alegre, el compartir, el platicar. Esa es la corriente de este mundo. Y dice el Señor, si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está con él. Y el mundo succiona, el mundo jala, el mundo es llamativo, el mundo es como un imán que puede atraer. Y las personas se van dejando guiar, así como el mar no se siente. Yo le he respetado mucho al mar, mi hermano. Mucho al mar, no, si yo en la orillita estaba allí, mire, de lodo y de arena, ¿verdad? Y, si es posible con su voladito ahí, un guacalito, ¿verdad? Bonito ahí, hermano. Pero yo siempre he respetado el mar. Y cuando yo me bañaba, ponía mi camisita y zapatos en cierto lugar. Y ya me iba yo. Pero cuando menos venía a sentirme, hermano, por allá hasta, ya me venía otra vez. En esta dirección tengo que mantenerme. No iba sintiendo, cuando míreme, el mar me iba alejando y me iba alejando de donde yo estaba. Lo mismo es el mundo, jóvenes. Igual es el mundo. Cuando menos vienes a sentir, estás hasta aquí en el mundo. Cristiano, sí es una garantía. No es garantía ser cristiano. ¿Qué necesitamos? Disciplina. ¿Disciplinados a qué? A renunciar al mundo, a los deseos mundanos, a los bailes, a las modas, a las fiestas, a los amigos, malas amistades. Ese es el mundo. Entonces, renunciar a eso. Es lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, en el versículo 14, dice la palabra del Señor, note la determinación del apóstol Pablo, y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vea usted esto. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, para el mundo, ahora yo que estoy en Cristo Jesús, estoy muerto para ellos. Pero para mí, también el mundo está muerto para mí. Porque para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces tiene que ver con andar en santidad. Tiene que ver con no hacer nuestra propia
justicia, sino de mantener siempre ese estado de caminar por el Señor, esa disciplina. Las amistades cambian. Ya no son las amistades del mundo, aquellas amistades que, hey, venite, vamos de aquella chava. No, ahora ya es, hey, vení, vamos a estudiar la Biblia, estudiemos el discipulado, vamos a los jóvenes, vamos al ministerio, vamos a la iglesia, estudiar, hacerle caso a tu mamá, preparémonos, hombre. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no vemos si sacamos el primer lugar? Vos en tu colegio y yo en el mío. ¿Y por qué no damos testimonio y evangelizamos a nuestros compañeros ahí en la universidad, en el colegio o en la escuela, donde quiera? Esa es la nueva vida de Cristo Jesús. Pero para eso es de tomar la decisión de una vez y para siempre. ¿Sabe? En la vida cristiana es un proceso. Y todo proceso, yo venía desde temprana edad en la casa del Señor, en las cosas de Dios. Pero llegó un momento, hermano, donde, ¿va a creer que me daba pena andar con la Biblia en la mano, mi hermano? Sí. Me daba pena andar con la Biblia. Entonces, andaba una recortada, de esas de bolsillo. Dejo de los hermanos del Scotland Yard, del FBI. Ahí andaba. Ya cuando llegaba a la iglesia, bueno, un testimonio, ¿cómo se llama? Un Nuevo Testamento de bolsillo. Cuando el pastor decía, vamos a ir al Nuevo Testamento, ahí me fregaba. No hay nuevo, al Antiguo Testamento, yo solo el Nuevo tengo, decía. Pero llegó un momento donde dije, esto no puede seguir así. Y comencé a trabajar en el colegio Getsemaní, cuando estaba allá por el Westinghouse, un hotel que había. Hay una universidad hacia la vuelta, la tecnológica. Por ahí estaba el Getsemaní. Ahí comenzó el Getsemaní. Y yo trabajaba cuidando los fines de semana. Que los fines de semana ahí me iba. Y el domingo bien bonito porque ahí había culto. Me quedaba yo ahí. Y por eso me pagaban. Día y noche, sentadito ahí. Solo yo. Cuando me pagaron, dije yo, mi primer pago, a la vuelta había una librería cristiana. Mi primer pago va a ser comprar una Biblia. Esto de andarme escondiendo y que me dé pena, no. Y me voy a comprar deme una Biblia. ¿De cuál? De las más grandes que tiene. ¿De esta de púlpito? No, tampoco, le dije yo, sino que de esta. Y me voy comprando una bibliona así, mire, hermano. Va. Como era bien sequito yo, ¿verdad? Era más grande la Biblia que. Y mi hermano me decía, burla. Ponerle rodos, me decía, mejor para que ande. ¿Por qué me va a dar pena, pues? No soy cristiano. Que me vea todo el mundo. Yo por eso la compré para que me vean la Biblia todo el mundo. Va. Pero tomar la decisión, esto ya no más. Esta amistad se terminó. Esto de estar yendo allí a escondidas y escondiéndome y mintiendo a los papás, a los hermanos y a todo. No, esa vida ya no. Ese es renunciar. Pero para eso se requiere disciplina. Tomar la decisión de una vez para siempre. Pero no solamente eso, hermano. Si nosotros no tomamos esa disciplina en renunciar a los deseos del mundo, Dios va a tomar otra disciplina para hacernos renunciar a los deseos del mundo. Y eso es duro. En 1 Corintios 11:32, déjeme ver qué dice la palabra del Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Aquí en su contexto está hablando de la Santa Cena, de poder hacer un buen análisis, de reflexionar en cuanto a la Santa Cena, pero dice, pero mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es decir, si no andamos nosotros
en el camino del Señor correctamente, entonces, hermanito, el Señor también al que ama castiga. ¿Para qué? Para que no seamos condenados por el mundo. Es decir, el Señor prefiere mejor a nosotros, sus hijos, darnos disciplina, castigarnos para que nos mantengamos en el camino del Señor y no que en el mundo ya nos vayamos a hacer, hermano, como dicen, ¿verdad? Un solo golpe, ¿verdad? Que nos den, no. Mejor el Señor Jesucristo nos disciplina a nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 12, en el versículo 6, dice la palabra del Señor. Hebreos, capítulo 12, en el versículo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice el Señor que al que ama, disciplina. El que ama, disciplina. Y como mi padre me decía, el vivo a señas me decía, y el tonto a palos. Vaya. Eso es lo que me decía a mí. Porque yo no era vivo, mi hermano. Yo era bobo. Y a mí me gustaba que me dieran. Mi hermano no. Mi hermano tranquilo. Muchacho inteligente, brillante. Bueno, es más, cuando lo mandaban a comprar a la tienda se tardaba un mundo. Porque él en lugar de caminar así, mire, para adelante, caminaba para atrás. Así se iba. Él en su mundo. Pero mire, casi que no le dieron, fíjate. Ese muchacho tan inteligente, casi que no le dieron. A mí nuevo me hacían cada día. Nunca entendí yo. Caía de a galán, mi hermano. Fuerte. Un cincho grueso. Pero no entendía. No entendía. El Señor hace lo mismo y a veces nosotros no entendemos. Él es misericordioso, Él es paciente. Alguna persona puede decir, no, a mí no me ha disciplinado el Señor. Entonces usted es bastardo, no es hijo. Tenga cuidado. ¿Por qué? Usted no disciplina al hijo del vecino, ¿verdad? Si lo disciplina al hijo del vecino, hay que ver por qué lo disciplina, mi hermano. Pero nadie disciplina a los hijos ajenos. El hermano Mateito, el único que lo va a disciplinar es el hermano Frederick y la hermana Ivette. De ahí ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque no son nuestros hijos, es hijo de Él. Igual Dios. Dios a los que no son sus hijos no los disciplina. Y ahí andan. Y viviendo y haciendo y deshaciendo y caminando y en el mundo. No hay disciplina. No, hombre, sí. Conmigo no. Dios es bien chévere. Bueno, preocúpese, mi hermano. Porque si es hijo, no verá la vida. Siendo la ira de Dios, estará sobre usted. Pero gracias a Dios por la disciplina. Mire, si algo yo le temo, es la disciplina del Señor. Dios disciplina, mi hermano. Y cuando Dios disciplina y comienza a azotar a un hijo, no es como los padres que nosotros aquí en la tierra. Que ahí le dan con su palito, ¿verdad? En el pamper al niño y el niño hace una gran chillazón, mi hermano, y el gran pamper así, el gran volado que tiene, mire, que ni siquiera le dolió. Pero él hace la mímica, que está llorando, que le pegaron, que no sé qué. Dios no, mi hermano. Dios cuando disciplina y azota.
unos hermanos que tocaban la guitarra, el requinto y la guitarra, pero lo hacían llorar, hablar. Unos varones impresionantes. Yo estaba pequeño. Y ensayaban en la iglesia bautista Miramonte y allí dejaban las guitarras. Y cuando ellos se iban, ya salía yo a agarrar la guitarra. Y yo en mi mente, ¿verdad?, como ellos, ¡plos!, se quebraban, se reventaban. Ya las ponía por ahí. Al rato venían. Quizás iban a su gaseosita por allá. Al rato venían. Se nos reventó la cuerda, decía. Y escondidito por ahí. Al nomás se iban otra vez, ¡plum! Cuerdas quebradas, reventadas. Cantaban maravillosamente. Cantaban de lo lindo, mi hermano. Cuando cantaban en la iglesia bautista de Miramonte los días domingos, la gente se ponía de pie, les aplaudía. Pero una vez llego a la casa de estudiar de la escuela y me voy en la parte de atrás y veo un hombre tirado allí. Y le digo: papá, ahí hay un hombre tirado. Cállate, me dijo. Arriba había una cantina. Allá estaba fondeado el hermanito que tocaba el requinto. Fondeado. Y mi padre lo trajo porque era muy conocido. Imagínese aquí el hermano, perdón hermano, voy a poner el ejemplo, hermano Elmer, fondeado allá en la cantina. Mi hermano: no, lo vamos a agarrar, lo vamos a llevar a la casa porque todo el mundo lo va a ver, pues. Y la gente va a hablar del Señor, pues. ¿Me entiendes? Pues así él. Mi papá lo trajo para que la gente no lo viera en esas condiciones. Y pasó 3 días ahí. 3 días, me acuerdo, pasó. Todo barbado salió. Mi papá le ayudaba mucho. Pero él salía, ¿verdad?, con eso. Y el día domingo estaba ahí con un don, un talento, hermano, maravilloso. Pero siempre bebiendo. Y una oportunidad se fue. Y ya mi padre ya no lo pudo dar seguimiento. Y se fue. A perderse, mi hermano. Al mundo, pues, completamente. Allá por el parque infantil. Se bajó del bus, se cayó y vino un carro y le dio y lo mató. Disciplina al Señor, mi hermano. ¿Está en el cielo? Está en el cielo. Claro que sí. Pero no quiso, por las buenas. Dijo que no. Oportunidades le dio el Señor, porque Dios es maravilloso. Dios no anda jugando, hermano. Y si nosotros no somos disciplinados a renunciar por nuestra propia cuenta a los deseos de este mundo, Dios va a disciplinarnos para que sí podamos renunciar. Pero seamos entendidos. Seamos entendidos. Si es lo que quiere que nosotros tomemos la oportunidad y estar bien. Mire cómo estamos, pues. Estamos en un país convulsionado, en una situación tremenda. ¿Cuántos de nosotros no hemos desayunado, mi hermano? Bueno, porque no hemos todavía, hemos venido temprano, pero vamos a ir a desayunar. Vamos a almorzar. Nos da vestidos, zapatos, pantalones, agua, un techo, estudio. Estamos bonitos aquí. Eso es lo que el Señor quiere, que caminemos en santidad. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, el tiempo se nos ha terminado, pero te pedimos que tú nos ayudes a poder entender las Escrituras. Queremos, Señor, agradecerte por esta carta a Tito que estamos estudiando. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones, a renunciar a la impiedad, al pecado, a renunciar a los deseos de este mundo, a la corriente de este mundo, y que andemos en tu reino, haciendo su voluntad. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay alguna persona sin Cristo que no tiene la seguridad de su salvación.
Esta es la mañana de su salvación. Venga el Señor. Habrá una persona, póngase de pie. Habrá alguien que dice: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Póngase de pie. Venga el Señor. Esta es la mañana. Esta es la oportunidad que Dios le da para que usted pueda conocerle y recibirle como su único y suficiente Salvador personal. Venga el Señor. Es el camino maravilloso, una nueva vida. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión, hablamos de tener a Jesús en su corazón. Venga el Señor. Póngase de pie. ¿Habrá alguien, hermano? Estamos para finalizar. Póngase de pie. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra expuesta. Llévanos con tu paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al nombre del Señor Jesús.